Shalom y bendiciones a quienes nos acompañan alrededor del mundo. Es genial estar con ustedes hoy para otro video con Baruch. Como siempre, sé que estás en Israel, pero qué bueno verte por este medio, amigo mío. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristian, igualmente es muy bueno verte y espero que todos en tu familia estén bien. Gracias y bueno, como algunas personas saben, en este momento estamos atravesando pruebas bastante fuertes. Han sido tiempos muy difíciles, pero tenemos hermanos y hermanas, entre los que estás tú y Rivka, que han estado orando por nosotros y, sabes, tenemos toda nuestra confianza y esperanza en el Señor porque Él es fiel. Así que todo está bien en sus manos. Amén. Quisiéramos grabar este nuevo video porque hace tiempo que no hacemos uno y es un mensaje importante para los creyentes de los últimos tiempos. Antes de empezar, quiero señalar algo importante si están con menores de edad y es que este video no es recomendable para niños. Veremos algunas diapositivas bastante gráficas por naturaleza y, bueno, cada padre tomará su decisión, pero siempre me gusta advertirles su mayor discreción y por eso colocamos esta advertencia en pantalla. Ahora bien, como introducción, creo que es muy importante que profundicemos un poco en esto. En apenas 2 meses de este año 2025, hemos visto ya cómo la profecía se ha venido desarrollando ante nuestros ojos. ¿Qué debemos hacer como creyentes en Yeshua? Antes de analizar estas cosas, es importante recalcar, como siempre, que nunca les hablaremos de fechas precisas para los eventos bíblicos. Pero estamos viendo un aumento de ciertas cosas que el mismo Señor Yeshua nos dijo que sucederían en los últimos días. El engaño, lo cual analizaremos muy de cerca, además de guerras y rumores de guerra, junto al alarmante y multitudinario aumento del antisemitismo, son algunas de las cosas que estaremos discutiendo a la luz de las Escrituras. Así que si estás listo, Baruch, comencemos. ¿Qué deberíamos estar haciendo? Velar y orar sin cesar. Voy a repasar algunas escrituras, Baruch, y luego te daré la palabra para tus comentarios. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 17. Estad siempre alegres, orad sin cesar, dad gracias en todo. Estad siempre alegres, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tus comentarios, Baruch. Bueno, creo que mencionaste antes la palabra velar. Y esa es una importante palabra, porque hay una palabra específica para velar que usaron tanto nuestro Mesías como también Pedro y Pablo. Es una palabra de origen militar que significa velar, pero debido a que hay un enemigo rondando. En otras palabras, estén alertas porque el enemigo está presente. Debemos entender que no vamos a escapar de todo. Seremos llevados a través de situaciones y todas estas dificultades, pruebas y desafíos están allí para permitirnos dar testimonio, para que demostremos nuestra fidelidad, para que manifestemos con nuestra vida que Él es capaz de sostenernos en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque como dice una y otra vez Apocalipsis, hemos sido llamados a vencer. Así que debemos velar y orar y dar gracias porque tenemos un llamado sobre nosotros y ese llamado es vencer y demostrar lo que la fe produce en la vida de un creyente, incluso en medio de circunstancias muy difíciles. Gracias. La próxima escritura está en Lucas 21:36. De nuevo se nos dice, velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sucederán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es asombroso cómo uno de los títulos clave que Yeshua usa para sí mismo es el Hijo del Hombre, algo muy importante como vemos en la Escritura. Una vez más, Baruch, tus comentarios. Sí, es interesante, y sé que estás usando la versión Reina Valera 60 porque la he visto antes, pero cuando estudié este versículo en el griego original, la traducción realmente termina siendo muy diferente. Si te fijas en la frase que seáis tenidos por dignos de escapar, traduciéndola en el idioma original no significa para nada ser dignos, sino que es una palabra que habla de fuerza, de que sean fortalecidos, y de nuevo,
que sean fortalecidos ante las dificultades que los rodean. Así que no se trata de que tengamos algún tipo de dignidad que nos permita evitar tiempos difíciles. Eso no es lo que dice Lucas 21:36. Lo que dice es que velemos y entendemos que es porque hay un enemigo, que oremos para que podamos tener la fuerza necesaria para demostrar nuestra fe en el Mesías, que le pertenecemos, que sufrimos, pero vencemos todo eso debido a la fuerza que recibiremos como resultado de nuestra fe, confianza y dependencia en Él. Y de nuevo, hacemos esto porque sabemos que estaremos delante del Hijo del Hombre. ¡Qué privilegio es ser llevados a su presencia como vencedores, donde tendremos recompensas para arrojar a sus pies! Amén. Y creo que es muy importante, Baruch, y agradezco que lo haya señalado, la traducción precisa y correcta. Por eso le insistimos a todos en que consideren suscribirse al canal de Amarás a Israel si no lo han hecho todavía, porque es muy importante recibir enseñanza expositiva, palabra por palabra, donde realmente podemos ver la traducción correcta, lo cual en ocasiones marca una gran diferencia a las traducciones que tenemos en casa. Así que gracias de nuevo, Baruch. Leamos ahora Colosenses 4:2. Continúen fervientemente en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es increíble cómo siempre se menciona la oración, la vigilancia y la acción de gracias. Es tan importante, Baruch. Sí, justo iba a decir lo mismo, que vemos repetidamente esta exhortación del Señor a estar orando. Ahora, la oración no es solo presentar nuestras súplicas, sino que, como hemos dicho antes, la palabra oración en gramática hebrea está en modo reflexivo. Y eso significa que hay una respuesta. Así que oramos, nos comunicamos con Dios, le presentamos nuestras súplicas y peticiones, pero también debemos esperar una respuesta de Él. Así que debemos escuchar. Muchas veces oramos de la manera incorrecta, le pedimos una serie de cosas a Dios, decimos amén y nos vamos, en lugar de dedicar tiempo a la parte más importante de la oración, que es esperar y escuchar la respuesta de Dios, para que Él pueda instruirnos, para que nos pueda dar conocimiento, palabras de sabiduría, para que sepamos cómo actuar en medio de las cosas por las que estamos orando. Correcto, gracias. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en esto con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De nuevo, Baruch, podríamos repasar muchas otras escrituras, pero queremos dar un resumen general sobre la importancia de velar y orar. ¿Algún comentario sobre esta escritura en particular? Bueno, como vemos en las 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, hay un énfasis para la iglesia en los últimos días sobre la perseverancia, sobre tener paciencia y resistencia. Eso es algo que deberíamos preguntarnos. ¿Por qué será que, según las Escrituras, cuando Él habla a la iglesia, nos exhorta a perseverar, resistir y vencer? Creo que esto es significativo porque es justo lo opuesto a lo que muchas personas creen acerca de los últimos tiempos. Y me refiero a esa idea de que antes de cualquier dificultad seremos removidos. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Seremos removidos antes de la ira de Dios, pero sufriremos. Habrá persecución, habrá cosas que somos llamados a superar y resistir como testimonio de Él. Es muy importante que entendamos que los últimos días serán un tiempo excelente para dar testimonio y tener una historia que compartir con otros antes de que ocurra el arrebatamiento. Así es, gracias. Creo que el discernimiento es otro elemento fundamental, Baruch, más ahora que nos acercamos tanto a los últimos tiempos. Es algo clave para todo creyente. Así que veamos qué dice la Biblia sobre esto. Filipenses 1 del 9 al 10 dice, «Y esto pido, que vuestro amor se desborde aún más y más en conocimiento real y en todo discernimiento, para que podáis descubrir las cosas excelentes, para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo». Tus comentarios. El discernimiento es muy importante y estoy de acuerdo contigo. Es algo que falta en la iglesia hoy en día, y te diré por qué falta. Uno de los puntos en los que más coincido contigo es que estamos viendo con nuestros ojos el cumplimiento de la profecía. Y una de esas profecías es la apostasía que está plagando a la iglesia. Vemos tantas cosas que se presentan como doctrina correcta, pero que en realidad son herejías. Necesitamos discernimiento para ser capaces de reconocer las cosas falsas que las personas están enseñando.
Sabemos que en los últimos días surgirán muchos falsos maestros y también falsos profetas, por lo que nos urge ese discernimiento. Las cosas excelentes son las que están alineadas con el carácter del Mesías. Así que queremos demostrar y desarrollar en nosotros, mediante el ministerio del Espíritu Santo, esas cosas excelentes. Es decir, que queremos crecer y ser como Él. Creo que este es el contexto, que debemos ser creyentes sinceros y genuinos, que no tengan manchas ni pecados prevalentes en nuestras vidas, para cuando llegue el día de Cristo. El día de Cristo es otro término para el arrebatamiento. Así que todas estas cosas funcionan juntas para que podamos presentar un testimonio fiel antes de que suceda el arrebatamiento. Así es, gracias. Vamos a leer sobre algunos eventos recientes a nivel global y luego volveremos a hablar un poco más sobre el discernimiento que acabamos de describir y discutir para ver cómo se alinea todo con la Escritura. Este dato proviene de la Organización Mundial de la Salud y es un número probablemente bien discreto, un cálculo muy moderado. Se reportan aproximadamente 73 millones de abortos inducidos en el mundo entero cada año. Estos son solo los casos reportados. Aparentemente hay muchos más que no se registran, lo que haría que la cifra superase los 100 millones. Esto es una tragedia porque estamos hablando de sangre inocente que se derrama cada día, sin importar cómo lo mires. Esto es el cruel asesinato de bebés inocentes y preciosos. Colocaremos algunas diapositivas de otros temas para escuchar tus comentarios, Baruch. Muchos habrán visto en las noticias, cuando se entregaron a principios de 2025, los cuerpos de varios rehenes israelíes asesinados. Vimos esto y estoy tratando de controlar mis palabras, por supuesto, pero esto fue un acto despreciable y demoníaco de Hamás, en el que miles y miles de personas les aplaudían y vitoreaban. Ahora, coloco esto para mostrarles el incremento de la anarquía, el odio y la actividad demoníaca y la alarmante explosión del antisemitismo. Y de una vez haré una pausa, Baruch, para que puedas hacer algunos comentarios al respecto. Bueno, es un acto vergonzoso, despreciable y satánico lo que hizo Hamás, tal como lo has dicho, al exhibir los cuerpos de las personas que asesinaron. Y mintiendo además como siempre lo hacen. Decían, esta familia murió, y me refiero a la familia Vivas. Ellos murieron debido a un bombardeo israelí. Pero cuando Israel recuperó los cuerpos, los examinaron y descubrieron que fueron asesinados por manos humanas de una manera muy bárbara. Así que jamás está mintiendo y permíteme desviarme un segundo del tema. Me molesta mucho que, por ejemplo, la red británica de noticias BBC, esta cadena dice que hay más de 48,000 muertes, la mayoría de las cuales, según la BBC, son civiles y niños. Lo que han hecho es simplemente aceptar y difundir la propaganda de Hamás. Ellos controlan, Hamás controla esas cifras y simplemente los siguen inflando. No hay evidencia alguna que pruebe que estos números son reales. Y es una vergüenza que los medios simplemente toman lo que dice Hamás y lo publican como si fuera la verdad. Hamás ha demostrado una y otra vez que son mentirosos, y los medios deberían dejar de difundir su falsa propaganda. Y no solo eso, sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Estas personas no son inocentes, y debemos recordar, como lo hemos informado varias veces, el hecho de que, lamentablemente, miles y miles de millones de dólares han sido enviados a Gaza desde 2005, lo cual en su mayoría solo ha beneficiado a los líderes de Hamás, quienes viven estilos de vida lujosos y opulentos en Qatar y en otros lugares, y para la compra de misiles, excavación de túneles y, lo que es aún peor, es que estas mismas personas usan a mujeres y niños como escudos humanos después de que envían sus misiles y cohetes. El mundo tiene que despertar, pero el mensaje importante para nosotros como creyentes es que sigamos apoyando a Israel, sigamos orando por Israel y que nos manifestemos, que levantemos nuestra voz, de lo cual hablaremos en otro video. Pero realmente creo que la iglesia está siendo muy silenciosa, demasiado silenciosa y hablo globalmente desde esta perspectiva en cuanto a todas estas mentiras que se están informando en los medios de comunicación.
Pero bueno, en fin, continuemos. El terrorista palestino lleva a cabo un ataque combinado de embestida con auto y apuñalamiento en el centro de Israel. Aparentemente hay un muerto y varios heridos en este ataque. El sujeto se bajó del auto y comenzó a apuñalar gente con un destornillador. Dicen además que estaba ilegalmente en Israel. Queremos enfatizar estas cosas porque son hechos que los medios de comunicación tradicionalmente no informan. Siempre son unilaterales, pero una vez más, eso demuestra el aumento de la anarquía, la maldad, la perversidad y el antisemitismo. 70 cristianos fueron decapitados en la República Democrática del Congo. Una vez más, vemos muy poca cobertura sobre esto. Aparentemente fueron extremistas musulmanes vinculados con ISIS que decapitaron a 70 creyentes por su fe, y muy poco se habla de esto en los medios. En la India también, cristianos fueron atacados durante un servicio dominical. Un grupo de alrededor de 50 cristianos fue atacado por una turba de 200 personas mientras se reunían en un servicio dominical. Una escena horrible y caótica. Estas son las cosas en las que necesitamos enfocarnos. Debemos orar por esto y realmente estar listos para defender nuestra fe, como lo dice la Escritura. Pero sigamos adelante. Hablemos de esto rápidamente para darle más tiempo a las Escrituras después. Como vemos, ha habido un aumento en otras noticias, incluyendo muchas noticias falsas. Vemos las continuas tensiones entre China y Taiwán. Hubo un periodo de aproximadamente 2 meses en el que los medios tradicionales informaban sobre ovnis en todas partes, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, como si fuera un evento diario. Ya hemos hablado de estos temas antes, Baruch. No creemos en los extraterrestres y todo ese sinsentido. Pero hemos visto que todas estas cosas siguen surgiendo, noticias falsas que traen una agenda detrás, y también estamos al tanto de que el Papa estaba gravemente enfermo. No sabemos si para el momento de la publicación de este video ya habría fallecido. Hablaremos de esto en un minuto y, por supuesto, las tensiones que siempre están presentes entre Israel e Irán. Ahora vamos a hablar sobre el engaño y lo analizaremos detenidamente. Leeré Mateo 24, Baruch. Mientras estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?» Y Jesús respondió y les dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el comienzo de los dolores». Tus comentarios. Creo que 2 cosas se destacan. Lo primero, como bien dijiste, es que el engaño aumentará a medida que nos acercamos a los últimos días. Lo segundo es que si nos fijamos, dice que muchos vendrán en mi nombre, lo que significa que veremos que el engaño será dirigido por personas que afirman que Jesús es el Mesías. Esto indica que la fuente de este engaño proviene dentro del mismísimo cuerpo de creyentes. Por eso debemos examinar detenidamente a quién estamos escuchando, quiénes son nuestros líderes espirituales, cómo se relaciona todo esto con la palabra de Dios y qué están presentando estos ministerios en sus mensajes y enseñanzas. Es vital que hagamos eso. E insisto, vemos que hay una inestabilidad mundial con todas estas guerras, hambrunas, pestes y terremotos. La Biblia dice que esto sucederá en diversos lugares. Podemos entender que será algo simultáneo en muchos lugares, trayendo una gran inestabilidad mundial que a su vez producirá un cambio en el liderazgo del mundo. Así es, gracias. Baruch, hablaste sobre la importancia de examinar las enseñanzas y creo que esto aplica tanto para los líderes espirituales como para los líderes políticos. Quiero decir desde el principio que sé que hay muchas personas que admiran a Donald Trump, pero lo que trataré de hacer aquí es que aprendamos a examinar y analizar mediante el discernimiento, y verán por qué se los digo. Muchos saben que él estableció la oficina de la fe en su gobierno. El problema es, hermanos y hermanas, que
Algunas de las personas que conforman este grupo, como su líder, la pastora Paula White, están en contra del orden de Dios. Las mujeres no pueden ser pastoras, para empezar. Ella ha sido conocida como una falsa maestra por años y no entraremos en los detalles del por qué, pero pasa igual con Guillermo Maldonado, muy conocido en la comunidad latina o de habla hispana. Tremendo falso maestro, tanto como Kenneth Copeland, Jensen Franklin y muchos otros que vemos aquí. Así que la pregunta es, ¿por qué eligieron a estas personas? Esto es muy alarmante. Tus comentarios, Baruch. Sí, bueno, cuando observamos al presidente Trump y a las personas con las que se rodea en su gabinete espiritual, por así decirlo, vemos que algunos son lo peor de lo peor. Mirándolos a todos, me sorprende que Jack Graham se asocie con estos individuos. Me parece muy preocupante y pone en duda su discernimiento al relacionarse con estas personas. A menudo, la gente piensa que nosotros aprobamos todo lo que haga el presidente en ejercicio, pero eso es falso. Si un presidente hace algo bueno, lo reconocemos, pero si hace algo malo, lo señalamos abiertamente, y esto que vemos es una desgracia en términos espirituales. Para mí, no son líderes espirituales, son un problemático grupo de falsos maestros que están brindando consejo espiritual al presidente de los Estados Unidos. Y, en mi opinión, esto es sumamente alarmante, por decirlo menos. Correcto, incluso vemos a Susie Lamb allí, y no entraremos en detalles, pero fue ampliamente difundido en el Internet los escándalos que sacudieron a la cadena de televisión Daystar. En conclusión, debemos usar el discernimiento. Queremos profundizar en este tema un poco más para hacer algunos comentarios al final. Muchos saben algo, y los que no pueden buscarlo en Google o en YouTube, que Trump ha declarado que Norman Vincent Peale era su pastor. Solo necesitan ir a YouTube o buscarlo en Google y verán esta declaración en una entrevista. El problema es que Peale era un masón. Hemos colocado en pantalla un artículo sobre Norman Vincent Peale, quien además tenía esa mentalidad sobre el poder del pensamiento positivo, al igual que Robert Schuller y gente por el estilo. Solo necesitamos hacernos una pregunta, hermanos y hermanas, usando el discernimiento. Si Donald Trump afirma que su pastor es Norman Vincent Peale, quien era un masón, necesitamos ver las raíces allí. Obviamente hay algo significativamente mal. ¿No te parece, Baruch? Sí, Norman Vincent Peale no era un hombre de Dios, no enseñaba correctamente las Escrituras, y la asociación de Trump o el reconocerlo a él como su pastor es algo muy preocupante. Insisto, creo que podemos decir que en ciertas cosas Trump lo ha hecho bien como presidente. Por ejemplo, su estrategia de reducir el gasto público, que me parece una buena iniciativa. Pero, en cuanto a su discernimiento espiritual, es terrible ver con quién se está rodeando, y lo de Peale es solo otro ejemplo. Los masones son un grupo muy problemático. Ellos aceptan a cualquiera que diga creer en un solo Dios. Por lo tanto, validan el Islam, validan el judaísmo y creen que el Dios del judaísmo y del Islam son el mismo Dios del que habla la Biblia, lo cual es una enseñanza falsa en un sentido muy significativo. Por tanto, debemos estar muy alerta frente a todo el que se asocie con la masonería. Correcto, e incluso les diré algo más. Hicimos un video sobre la masonería. Solo deben ir a YouTube y buscarlo por Masonería Baruch Corman o buscarlo en nuestra aplicación celular. Allí verán, por ejemplo, que Albert Pike, uno de los fundadores de la masonería, afirmó que Lucifer o Satanás es Dios. Así que hay cosas muy demoníacas en la masonería. Esto que tenemos en pantalla muchos lo han visto ya y es la foto de un video generado por inteligencia artificial que fue lanzado. Incluso el mismo Donald Trump lo compartió en sus redes, en el que se ven cosas muy preocupantes. Sé que se trata de su visión de cómo pretende que se vea Gaza, una vez que Estados Unidos supuestamente tome el control de esa área. Pero ver a niños simplemente agarrando dinero que cae como lluvia en la playa, o ver esto que no parecen mujeres sino transexuales, con barbas, bailando de manera provocativa, y esa gigantesca estatua dorada del propio Trump, es algo muy preocupante. Antes de darte la palabra, Baruch, quiero reiterar algo que mencionaste antes, porque
Sé que hay personas que admiran muchísimo a Donald Trump. Antes de ser electo habíamos indicado que él era el menos malo entre dos malas opciones. Y sí, definitivamente ha hecho varias cosas muy buenas rápidamente. Pero debemos aprovechar el tiempo y oportunidad que tenemos hoy en día para predicar el Evangelio, no para sentarnos y decir que las cosas están bien. El tiempo es oro y debemos usar el discernimiento para entender qué busca este hombre y cuál es su agenda. Vemos mucho orgullo y el orgullo precede a la caída. Tus comentarios, Baruch. Sí, lo que estás mostrando ahora mismo es sumamente preocupante. No soy muy optimista sobre lo que sucederá en Gaza. Espero estar muy equivocado al respecto, pero hay una gran transición ocurriendo allí y definitivamente es algo muy problemático. Es así. Vamos a ver ahora una entrevista. Mucha gente ya ha visto esta entrevista, varias personas me han escrito pidiendo que la comente contigo. La hemos condensado y, obviamente, se trata de Robert Schuller y Billy Graham. Y esto vuelve a demostrar, hermanos y hermanas, cuánto discernimiento necesitamos, porque sé que hay muchas personas que siguen tanto las enseñanzas de Robert Schuller como las de Billy Graham. Pero debemos usar mucho discernimiento con el video que veremos a continuación. Dime, ¿qué piensas sobre el futuro del cristianismo? Creo que todos los que aman a Cristo o que conocen a Cristo, estén o no conscientes de ello, son miembros del cuerpo de Cristo y eso es lo que Dios está haciendo hoy en día. Está llamando a las personas fuera del mundo para su nombre, ya sea que vengan del mundo musulmán, del mundo budista, del mundo cristiano o del mundo no creyente. Son miembros del cuerpo de Cristo porque han sido llamados por Dios. Puede que ni siquiera conozcan el nombre de Jesús, pero en su corazón saben que necesitan algo que no tienen y se vuelven a la única luz que tienen y creo que son salvos y estarán con nosotros en el cielo. Esto es fantástico, estoy tan emocionado de que digas eso. Bueno, es impactante escuchar lo que dijo Billy Graham. Espero que esto no sea más que algo que él dijo sin mucha conciencia debido a su avanzada edad antes de morir, pero todo lo que dijo en esa declaración es una herejía. Alguien no es salvo solo porque Dios simplemente lo llama fuera del Islam. Deben abandonar el Islam y lo que escuchaste de Billy Graham fue que podrían no conocer el nombre de Jesús. Bueno, si no conocen el nombre de Jesús, no son salvos. Esa declaración que hizo es extremadamente problemática. Es una falsedad, una herejía y es vergonzosa. Muchos admiran la trayectoria de Billy Graham, que por cierto fue maravillosa, pero no podemos simplemente pasar por alto esta declaración porque Billy haya sido un tipo que hizo mucho bien. Debemos evaluarlo por lo que dijo, y lo que dijo fue una gran falsedad. Gracias. Aquí vemos a los cazadores de demonios. Hemos hablado sobre este grupo en el pasado y no son nada más los que aparecen en pantalla, sino que hay muchos otros y tienen enseñanzas muy peligrosas. He recibido mensajes de gente diciéndome que están atormentados porque han ido a algunas reuniones de estos cazadores de demonios y no han sido liberados de sus supuestos demonios. Entonces, les dicen que deben exorcizar esos demonios cada tantos meses. Y realmente atan a las personas con el miedo y con sus mentiras. ¿Qué puedes decirnos, Baruch? Veremos algunos pasajes, por supuesto, pero ¿qué puedes comentar? Obviamente, si una persona ha nacido de nuevo, no puede ser poseída por demonios. Debemos entender que esta enseñanza es falsa. Va en contra de lo que dice la Escritura. Nunca verás en la Biblia que alguien que haya nacido de nuevo tenga un demonio. Correcto, y cuando les preguntas sobre eso, nunca te ofrecen una buena respuesta. Siempre te dan una respuesta falsa. Hablan de cuando Jesús estaba en la sinagoga y el joven vino y estaba poseído. Pero ese joven no era un creyente en Yeshua, ni había sido lleno jamás del Espíritu Santo. Debemos ser muy cuidadosos, hermanos y hermanas. Hay muchos grupos parecidos, incluso aquí en Australia. Así que si están oyendo esas enseñanzas, están siendo engañados. Un creyente nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo no puede ser poseído por demonios ni tener una maldición generacional. Y en cuanto a estos temas, hemos grabado varios videos que pueden buscar igualmente en nuestra aplicación o en nuestro canal de YouTube.
Otro tipo de engaño. Esta popular artista de música de adoración llamada Nouri, que alcanzó el top de la música cristiana en Estados Unidos, es musulmana. Hermanos y hermanas, muchas iglesias están usando canciones compuestas por no creyentes. Tenemos que examinar el fruto y mirar de dónde viene lo que estamos tocando en la iglesia. Tus comentarios. Debemos ser muy cuidadosos con las canciones que se cantan y se tocan en la adoración, porque muchas de ellas tienen una teología muy pobre. Cuando analizas muchos himnos antiguos, realmente eran admirables por su buena teología. No todos, pero sí la gran mayoría. Mas hoy en día hay tantas canciones de adoración que están centradas en el hombre en lugar de estar centradas en Dios. Así que, insisto, realmente tenemos que examinar y con discernimiento evaluar lo que estamos cantando y con lo que alabamos a Dios. Si es algo que realmente lo honra o es algo que Él rechaza. Correcto, gracias. Veamos esto. Todos sabemos que Perry Stone es un falso maestro con un amplio historial de problemas en los cuales no vamos a profundizar, pero recientemente dijo en un podcast algo que muchos otros también afirman, y es que tanto musulmanes como cristianos adoran al mismo Dios. Esa es una declaración falsa y blasfema, hermanos y hermanas. Realmente debemos huir de ese tipo de personas. Sabemos que hace mucho tiempo el hombre que dirigía Hillsong aquí en Australia dijo lo mismo. Y muchos simplemente aceptan todo eso. El Jesús del Corán no es el Jesús de la Biblia. El Dios del Islam no tiene hijos. Y se nos dice muy claramente que debemos ser muy cuidadosos con ese tipo de enseñanzas. Tus comentarios, Baruch. Sí, escuché lo que dijo y fue vergonzoso, es algo falso, una total herejía. Y estoy de acuerdo en todo lo que dices, Christian. Tenemos que ejercer el discernimiento y no solo aceptar lo que todos dicen, sino evaluar lo que dicen a la luz de la Escritura. Y en este caso es una falsedad de enormes proporciones. Debería ser muy sencillo discernir que el Dios del Islam no es el Dios de la Biblia. Tienen un carácter totalmente diferente, un propósito totalmente distinto, y sus profetas también tienen un carácter muy antagónico. Correcto, gracias. Antes de ir a otro asunto, porque el tema importante que vamos a compartir para los creyentes al acercarnos a los últimos días es este de echar nuestras cargas sobre Él para recibir su paz. Pero Baruch, muchas personas nos criticarán y dirán que somos demasiado duros. Creo que debemos mencionar la escritura en Gálatas que habla sobre la levadura, porque un poco de levadura puede dañar toda la masa. ¿Puedes hablar de eso para la audiencia que nos mira y se pregunta, ¿por qué somos tan insistentes en señalar a algunos falsos maestros? Y es que con los falsos maestros hay que tener mucho cuidado porque mucho de lo que dicen es correcto, pero siempre hay una porción de lo que dicen que es totalmente engañosa y blasfema. ¿Por qué esto es tan importante, Baruch? Bueno, hay un dicho que dice que solo una pizca de arsénico arruina una comida perfecta. Y esa es una declaración muy apropiada en relación con las falsas doctrinas. Un poquitín de falsedad, incluso de alguien que diga muchísimas cosas grandiosas, una pizca de falsedad puede provocar un resultado desastroso, porque al aceptar esa falsa enseñanza, le abrimos la puerta a la influencia demoníaca. No a la posesión, pero sí a la influencia. Cada vez que dudamos de la verdad, eso nos lleva a la inestabilidad. ¿Qué dice Santiago? Santiago habla sobre el hecho de que si dudamos, somos fácilmente sacudidos de un lado a otro, como un barco que no tiene ancla. No queremos andar por el mundo sin ninguna estabilidad en nuestra vida. Necesitamos estabilidad y la estabilidad es la verdad que viene en la palabra de Dios. Así que solo un poco de falsedad puede generar una gran destrucción al creyente. Gracias. Algunas cosas que debemos hacer, hermanos y hermanas, es echar nuestras cargas sobre el Señor y recibir su shalom, su paz. Quiero compartir algunas escrituras, Baruch, y luego te doy la palabra. Mateo 6, del 27 al 30. ¿Quién de vosotros, afanándose, podría añadir un codo a su estatura? Entonces, ¿por qué te preocupas por la ropa? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, y sin embargo os digo que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Ahora bien, si así viste Dios a la hierba del campo que hoy está y mañana se echa en el horno,
¿no mucho más os vestirá a vosotros, hombres de poca fe? Tus comentarios. Allí está el problema, la poca fe. Creamos en la verdad. La fe no es solo creer en cualquier cosa. La palabra fe, en hebreo emuná, se deriva de la misma raíz de donde obtenemos el término emet, o verdad. La fe es creer en la verdad de Dios. Y cuando aceptamos algo falso como si fuera verdad, insisto, producirá resultados desastrosos. Lo que Dios quiere que hagamos es que cuando Él nos dice, hombres de poca fe, dejemos de creer en cualquier cosa. Creamos solo en la palabra de Dios, en la verdad de la Escritura, y veremos cómo Dios comenzará a obrar en nuestra vida. El ministerio y la unción del Espíritu Santo nos dará el poder, nos dará justo lo que estamos diciendo, discernimiento. Y, de nuevo, una de las formas como el enemigo opera contra nosotros es haciendo que nos preocupemos y nos afanemos con las cosas de este mundo. Lo que nos dice este pasaje es, confía en Él. No importa que tengas o no tengas en este mundo, porque este mundo está llegando a su fin y vamos a ver una transición desde este mundo hacia el reino de Dios. Y si hemos nacido de nuevo, si hemos aceptado el Evangelio, lo que sea que nos falte en este mundo no nos faltará en el reino de Dios. Uno de los atributos del reino de Dios es Sheifa, que es una palabra hebrea que significa abundancia. Así que en el reino, cualquier cosa que nos falte ahora, no nos faltará allá en el reino de Dios. Tengan ánimo, permanezcan fieles y sepan que esta transición está llegando y pronto la verán. Alabado sea Dios, maravilloso. Filipenses 4, del 4 al 8. Sé que muchos creyentes conocen muy bien este pasaje, pero vamos a dedicarle un poco de tiempo. Estad siempre alegres en el Señor. Nuevamente diré, regocíjense, que su gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que en todo, con oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, meditad en estas cosas. Tus comentarios, Baruch. Qué maravillosa escritura, tanto para animarnos como para exhortarnos sobre lo que debemos hacer y cómo debemos pensar. Creo que esto va directo al grano. Debemos pensar y meditar en todo lo que está relacionado con el carácter de Dios, y no solo con su carácter, sino con su voluntad. Una verdad bíblica es que hay una estrecha relación entre el carácter de Dios y la voluntad de Dios. Es debido a quién es Dios que Él tiene la voluntad que tiene. Así que cuanto más comprendamos quién es Dios, más dispuestos y deseosos estaremos en cuanto a participar en la voluntad de Dios. Y ahí es donde está el gozo, ahí es donde está el consuelo, ahí es donde está el poder, ahí es donde está el discernimiento, cuando caminamos en la voluntad de Dios y cumplimos su voluntad. Genial, gracias. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Tus comentarios. Esta es una escritura maravillosa. Aquel cuyo pensamiento persevera o permanece en ti. A esto somos llamados, a enfocarnos siempre en Él. Aquí leemos que Él, o sea, el creyente, confía en ti, confía en Dios. Esto es lo que debemos demostrar, dependencia, confianza y seguridad en Él, y en nada más. El mundo ataca esta idea. El mundo intenta infundirnos temor. Pero cuando simplemente permanecemos en Él, confiando en Él, dependiendo de Él, encontraremos que recibiremos todo lo que necesitamos para vencer. Insisto, cuando vemos a la iglesia en los últimos días, ese es el mensaje, que seamos una iglesia que vence. Y eso significa que habrá situaciones que tengamos que vencer. Así es, gracias. Romanos 12:2. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Sé que tienes un pequeño problema con esta traducción, Baruch, pero danos tus comentarios. Sí, es solo que yo lo traduzco así.
sean transformados por la mente renovada. Y me refiero a la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo, vamos a demostrarlo. La palabra comprobar es el verbo documentar en griego. Vamos a documentar lo que es bueno, y lo bueno es la voluntad de Dios. Su voluntad es agradable. Algunas Biblias dicen aceptable, pero es más que aceptable. Es totalmente agradable y además es perfecta. Esta escritura es maravillosa, especialmente en su idioma original, porque nos dice que solo con la mente de Cristo, no mi mente y no solo la mía, sino la mente de cualquier ser humano, ni siquiera tenemos que someterla a un proceso de transformación. De lo que se trata es de deshacerme de mi mente y reemplazarla con la mente de Cristo. Eso me permitirá demostrar cuál es la buena voluntad de Dios, qué es lo que le agrada a Él y cuál es su voluntad perfecta. Dios quiere hacer muchas cosas poderosas en la vida del creyente, pero debemos entender que todo comienza con la mente de Cristo. No la nuestra, sino la mente de Cristo. Correcto. Primera de Pedro 5:7. Echando todas vuestras preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Tus comentarios. Creo que esa última parte es de lo más significativa y absolutamente cierta. Él cuida de nosotros. Él se preocupa realmente por cada persona. Y lo ha demostrado enviando a su Hijo a este mundo para sufrir y para morir una muerte bárbara con el fin de que podamos ser perdonados, que podamos nacer de nuevo, regenerados para recibir esa nueva vida, una vida muy diferente a la perspectiva del mundo. Tenemos la perspectiva del reino y servimos a ese reino. Cuando vivimos así, nos damos cuenta de que todas estas cosas por las que nos preocupamos solo le pertenecen a este mundo. Estamos siendo llamados a salir de este mundo, a entrar en su luz maravillosa, en su reino, donde conoceremos la abundancia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, y estaremos en la mismísima presencia de la gloria de Dios. Nada es mejor que eso. Necesitamos abrazar esa verdad y permitirle que nos anime y que impacte la manera como vivimos y las decisiones que tomamos. Muy bien, amén, así es. Isaías 65:24. Sucederá que antes de que llamen, responderé, y mientras todavía hablan, yo los escucharé. Un texto reconfortante. Tus comentarios, Baruch. Aquí nos habla de que Dios es digno de confianza, Dios es fiel, Dios es leal. Nunca habrá nada que traicione nuestra fe en Él, nuestro amor por Él, nuestra dependencia de Él. Dios está presente. Y dice aquí, antes de que llamen, yo responderé. Dios tiene la respuesta antes de que sepamos cuál es el problema. Todavía estamos hablando cuando Dios ya lo sabe todo. Él ya ha visto lo que pasa en nuestra vida. Él lo sabe todo. Este pasaje nos reafirma que Él es digno de que confiemos en Él. Amén, gracias. Último pasaje por hoy. Salmos 116, 1 y 2. Amo al Señor, porque Él ha oído mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído. Por eso lo invocaré mientras viva. Te doy la palabra, Baruch, de una vez para tus comentarios finales, y si puedes partir desde esta escritura y cualquier otra cosa que quieras compartir, siéntete libre de hacerlo. Adelante. Dios está disponible para su pueblo. No importa cuál sea el problema, cuál sea la dificultad, Dios está disponible. Muchas veces nos deja pasar por pruebas por una temporada, para que validemos si realmente confiamos en Él o no. Pero Dios responderá. Debemos entender que Él es un Dios maravilloso, fiel, amoroso, que nunca abandonará a su pueblo. No podemos confiar en lo que sentimos, no podemos confiar en nuestras emociones ni en nuestros temores. Tenemos que afirmar que Dios conoce nuestras circunstancias. No nos dejará solos. Él responderá. En ocasiones esta respuesta demorará más tiempo del que desearíamos, pero veremos que al final podremos testificar que su tiempo fue perfecto. Estamos viviendo tiempos difíciles y se pondrán peores, pero Dios demostrará su fidelidad a su pueblo en medio de cosas muy perturbadoras que están por venir. Y cierro con esto. Si miramos el mundo, podemos ver en el horizonte tiempos difíciles.
Como leyó Cristian, habrá guerras y rumores de guerras. Habrá terremotos, hambrunas, pestilencias. Habrá gran dificultad en este mundo. Pero aquellos que se aferren a Él y no lo suelten, tal como Jacob no lo dejó, si hacemos así, no seremos defraudados. Dios demostrará su fidelidad y manifestará el perfecto amor que Él tiene por su pueblo de pacto. Amén, maravilloso. Ciertamente yo necesitaba oír estas palabras finales. Baruch, gracias por eso. Hermanos y hermanas, debemos cobrar ánimo. No importa lo que veamos en las noticias. No tengamos miedo, confiemos en Él. Mantengamos nuestra mirada en Él. Y como vimos en todo este podcast, se trata de velar, orar y no cesar de hacerlo para que no seamos engañados. Es un mensaje muy importante, Baruch. Gracias por tomarte el tiempo de compartirlo. Ciertamente me ha bendecido y no tengo nada más que agregar. Hermanos y hermanas, espero que hayan sido bendecidos y si son nuevos en el canal les ruego consideren suscribirse, darle like y compartir este video. Es muy bueno que se suscriban al canal para tener acceso continuo a las notificaciones de tantas enseñanzas que ha hecho Baruch. Ya son más de 3,000 videos a lo largo de los años y la mayoría son estudios expositivos de la Biblia, verso por verso y palabra por palabra, que de seguro les bendecirán. Nos despedimos, Baruch Corman desde Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, esperando que hayan sido bendecidos. Nos vemos en un próximo video. Shalom y bendiciones. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.